buenas tardes. Mi nombre es Valeria, soy la profesora de corte y confección del Centro Cultural Eduardo Úrculo de las clases de los días jueves. A continuación vamos a dar la segunda parte del trazado del corpiño base. Así que espero que les guste y espero que tengan una linda tarde. Besos. Bueno, lo que vamos a empezar a trazar en el día de la fecha va a ser el delantero. O sea, nosotros ya tenemos la espalda, que la trazamos la clase anterior. Básicamente nos debería quedar una espalda con esta forma. Y vamos a utilizar el patrón de espalda para gestionar el patrón del delantero. O sea, lo que les recomiendo es recortar todo el contorno por aquí, como lo tengo aquí marcado en rojo, de su patrón de espalda, perdón, ¿sí? Lo recortan y lo vamos a utilizar para empezar a trazar el trazado del busto delantero, ¿sí? Lo que van a hacer, una vez cortado el patrón de espalda, es redibujar de nuevo el rectángulo base que va a ser con exactamente las mismas medidas que utilizamos para realizar el trazado del busto de espalda, ¿sí? O sea, 1/4 de contorno de busto más 1 para hacer el ancho del rectángulo y el trazado, el alto, va a ser el talle de espalda. Tengan en cuenta lo siguiente. Delantero y espalda, los largos nunca son iguales, ¿sí? Porque recuerden que en el delantero nosotros tenemos un volumen que está gestionado por el mismo busto. Si bien nosotros vamos a utilizar la misma medida de talle de espalda para el talle delantero, a la medida que vayamos trazando el delantero van a ver dónde se le van a agregar los centímetros para que el delantero sea más largo que la espalda, siempre y cuando tengamos en cuenta que el lateral, tanto del delantero como de la espalda, deben coincidir. Como les dije, para trazar el delantero vamos a necesitar que recorten el patrón por su contorno, ¿sí? El patrón de espalda. Vamos a cortarlo por el contorno y vamos a doblarlo, ¿sí? A 1 centímetro. Ahora les voy a marcar. No, vamos a frenarlo. Vamos. La cuestión es la siguiente. Como vine diciendo, nosotros lo que requerimos es utilizar el patrón de espalda. Lo calcamos, lo cortamos por el contorno y lo que vamos a hacer a continuación es plegar, digamos, a la altura de la línea de sisa, la verde esta que les estoy dibujando aquí, que es esta, si recuerdan bien. Ahí está. A la altura del sisa, ¿sí? A 1 centímetro de esa altura de sisa vamos a plegar el patrón de espalda por la mitad. Yo entiendo que aquí no lo pueden ver porque no es un papel, pero la idea es plegarlo. Lo que vamos a hacer a continuación, una vez plegado, es calcar, o sea, yo esto lo voy a poner aquí, sobre el rectángulo nuevo que hicieron, ese pedazo superior de espalda, digamos. ¿Ven? Esta es la pieza que vamos a calcar apoyándola en el mismo sitio donde está la línea del cuello. Apoyan ahí y redibujan toda la zona superior de la espalda en el nuevo rectángulo. ¿Vale? Esta es la parte que vamos a empezar a modificar. ¿Cómo la vamos a modificar? Lo primero que vamos a hacer es dibujar una paralela del hombro, como lo tenemos aquí, o sea, vamos a dibujar una línea paralela. Yo lo voy a dibujar ahí para que se vea. Tiene que tener la misma medida, ¿sí? Que tiene el hombro, esa paralela, y la van a redibujar
a 2 centímetros de distancia de la altura del hombro original de la espalda. Esta nueva línea con esa misma medida, o sea, si esto tiene 12 de ancho, esta línea tiene que tener 12 de ancho y paralelamente hacia abajo, o sea, hasta de acá para acá, ¿sí? A 2 centímetros, redibujan esta nueva línea que va a ser el hombro del delantero, ¿sí? Recuerden que el delantero y la espalda son diferentes, por lo tanto no van a estar sujetos a las mismas distancias necesariamente, pero sí tienen que coincidir, o sea, por eso les hago la aclaración de que si mi hombro de espalda mide 12 centímetros, 13 o 10, la línea que confiere la forma del hombro delantero tiene que tener exactamente la misma medida. Ahora bien, lo que vamos a dibujar a continuación, ya que está la línea de hombro ya dibujada, es la profundidad de nuestro cuello delantero. O sea, vamos a dibujar nuestro cuello delantero. El cuello delantero, ¿sí? Lo vamos a dibujar con un cuadrado auxiliar o rectángulo auxiliar en este caso, en primera instancia, que va a ser de arriba hacia abajo, para dibujarlo, o sea, desde donde nace el nuevo hombro, de aquí hacia abajo, ¿sí? Un cesto de contorno de cuello más 2. ¿Sí? Ustedes recuerden que en el anterior video mi contorno de cuello me daba 6 centímetros. Así que en esto me va a dar 6 centímetros más 2, o sea, un total de 8. O sea, yo de aquí hacia abajo voy a marcar un punto a 8 centímetros. Voy a dibujar un punto como si fuera esto 8 centímetros. Estoy exagerando un poquito la ubicación porque no tengo escalas aquí. Un punto a 8 centímetros. Eso para su profundidad. Y en paralelo, ¿sí? En paralelo a la línea central, van a tener que marcar unos 6 centímetros que también corresponden a un cuarto de contorno de cuello solamente en esta dirección. O sea, de aquí, en esta dirección, voy a tener un cesto de contorno de cuello y del hombro, del nuevo hombro delantero hacia abajo, un cesto de contorno de cuello más 2 centímetros. De aquí a aquí me va a dar 8 y de aquí a aquí me va a dar 6. Una vez que tienen graficado este rectángulo, ahí pueden graficar la curva del cuello. Van desde el centro, giran por aquí y aquí tienen su curva de cuello. Exagero un poquito la línea. Y ahí tienen su cuello armado, su escote delantero. Recuerden que este tipo de patrones va muy pegado al cuerpo, demasiado pegado, ¿sí? Así que recuerden que por
por este contorno, por este círculo, es muy difícil que pase una cabeza, al menos que la tela sea elástica. De todas maneras, no tienen que preocuparse todavía por que esto les quede muy pegado al cuello. Recuerden que los patrones base son plantillas que tienen que ser modificadas para ajustarla al nuevo diseño que ustedes quieran realizar de una determinada prenda. O sea, luego se van a contemplar tanto la tela como los insumos, o sea, si van a usar cremallera, botones, o ampliar un cuello para hacer un determinado modelo de cuello, como puede ser el cuello V, o como puede ser un cuello bote, o un cuello cuadrado, en fin. Recuerden que hay que darle amplitud. Este es un cuello realmente ajustado al cuello de 1, porque posee justamente la medida del cuello de 1. ¿Vale? Entonces, para continuar voy a eliminar esto del medio para que podamos seguir graficando sin estas líneas. Que se vea bien. Lo que vamos a redibujar es la sisa que corresponde al delantero. Para dibujar esta sisa vamos a volver a apoyarnos en esta línea que era la de soporte para realizar la sisa de la espalda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a marcar en esta oportunidad es desde la sisa de la espalda, esta que tenemos aquí, hacia adentro, o sea, de acá para acá, ¿sí? Un punto a 1 centímetro de distancia. De acá hacia adentro, 1 centímetro. Voy a volver a dibujar la fecha para que se vea. 1 centímetro. Una vez que lo tenemos dibujado, bueno, acá lo dibujé demasiado fuera de escala, lo voy a arreglar un poquito, permiso, chicas. Estamos ahí. Una vez que tenemos marcado ese punto, redibujamos la sisa. Desde el hombro del delantero, pasando por este punto y volviendo a anclar en el punto de la sisa de la espalda. Utilicen, recuerden, las reglas de modista que tienen unas lindas curvas, como para que uno pueda redibujar mejor la sisa. La sisa del delantero siempre va a ser más cavada que la sisa que corresponde a la espalda. Hasta aquí tendríamos la zona superior del delantero del busto. Ahora lo que nos toca es gestionar la parte inferior, en la cual tenemos la pinza de entalle delantero más la pinza lateral. Para esto, para la parte que vamos a utilizar la parte de abajo, o sea, con el patrón plegado a la mitad que ya teníamos, ¿sí? Lo que vamos a usar es la parte de abajo ahora para calcar del patrón de espalda, ¿sí? Así que lo que vamos a calcar de nuevo es la parte de abajo, pero a una X distancia hacia abajo. ¿Qué quiero decir con X distancia? Según la talla, o sea, según la medida de busto que ustedes tengan, supongamos que yo tengo un busto de 85. A 85, ¿sí? Le corresponde desplazar o recalcarlo, digamos, la parte inferior. Le voy a dar otro color para que se vea distinto. Vamos a calcar la parte inferior a 4 centímetros de distancia. En los apuntes que les di figura según la cantidad a cuánto sacar, según el perímetro que hayan tenido. Si yo tengo 85 son 4 centímetros, o sea, de aquí hacia abajo calco la otra mitad de mi busto, la que no estaba
dibujada anteriormente a 4 centímetros de distancia. Si mide 90, si mide 90, son 5 centímetros. Si mide arriba de, o sea, cada 5 centímetros aumenta 1 centímetro esa distancia que tenemos aquí. Obviamente, eso me va a dar a mí la pauta para la profundidad de mi pinza. ¿Sí? Se requiere mayor profundidad mientras mayor sea el diámetro de mi contorno de busto. Entonces, hagamos de cuenta que el contorno del perímetro de mi busto es de 95. Entonces, desde el gráfico que corresponde a la parte superior que acabamos de dibujar hacia abajo, vamos a calcar la parte inferior de lo que era nuestra patrón de espalda inferior. ¿Sí? Lo calcamos tal cual, o sea, apoyamos el papel doblado a ese sistema, en este espacio, y lo que vamos a redibujar es el nuevo contorno uniéndolo, o sea, desde el cuello delantero hacia el lateral nuevo. Obviamente no les va a coincidir la espalda, les va a quedar esto fuera, ¿sí? Por lo tanto, no se preocupen. Unan la sisa directamente con la cintura. Ahora lo que nos queda es la ubicación de las pinzas, que corresponden a la pinza inferior y a la pinza que va en el lateral. Lo que vamos a hacer, ¿sí? En cuanto a la pinza inferior, les voy a explicar mejor primero la del lateral. Para la ubicación de la pinza lateral vamos a requerir por un lado la medida que tomamos de la separación de busto. ¿Y qué necesitamos de eso? La mitad. 1/2 de separación de busto. Si mi busto, la separación de busto me daba 20, la mitad es 10. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener esa medida en cuenta. Y lo que vamos a usar es la escuadra. Voy a dibujar aquí esta escuadra. La escuadra la voy a girar un poquito. Y la van a apoyar contra el centro del patrón nuevo que estamos gestionando del busto. La vamos a deslizar un poco más hacia abajo porque ya van a ver dónde. Con la escuadra vamos a marcar la separación de busto a 10 centímetros, pero nos vamos a ayudar con la cinta métrica y vamos a necesitar la otra medida que es la de caída de busto. ¿Sí? La caída de busto, supongamos que les da 27. Con la cinta métrica lo que van a hacer es apoyarla sobre el eje superior del cuello. No les va a quedar un cuadrado perfecto. Muy probablemente vayan a tener que inclinarla de esta forma para que les coincida el punto 27 y 10 que correspondan a la separación de busto. O sea, de arriba hacia abajo van a tener que marcar lo que es caída de busto, y del lateral del centro del busto hacia el lado de la sisa van a tener que marcar la mitad de la separación de busto. Como ejemplo yo les di el número 27 y 10. Donde se intercepten marcan un punto. Supongamos que es aquí. Voy a eliminar.
En ese punto es donde converge, donde ustedes van a trazar una recta auxiliar que va a ser el centro de la pinza lateral. Y como les dije, si mi pinza, voy a eliminar esto de acá porque si no nos va a perder. Vieron que desplazaron el molde 5 centímetros en el caso de tener un contorno de 90. Esos 5 centímetros corresponden a la profundidad de mi pinza, el ancho de la pinza, si quieren llamarlo de alguna otra forma. Esos 5 centímetros van a repartirlos a los lados de la línea auxiliar que hicieron aquí, en este lateral. O sea, 2,5 para arriba y 2,5 hacia abajo. De aquí para aquí, 2,5 y de aquí para aquí, otros 2,5. Voy a marcar como si tuviera dos puntitos. A 2,5 y aquí redibujan la pinza. En cuanto a la pinza inferior delantera, lo que vamos a hacer es trazar una paralela desde el punto de separación de busto ¿ven cómo la tengo aquí? Esta paralela. En la separación de busto, ayúdense con la escuadra para que les quede en encuadre con la línea de cintura hacia abajo, y el ancho que le van a dar de profundidad junto con su altura va a ser exactamente el mismo que el que tenían de la pinza de espalda del busto. ¿Sí? O sea, va a ser la misma pinza de espalda, pero ubicada en la misma distancia que corresponde a la separación de busto. En algunos casos, esa pinza, según el desplazamiento, va a estar más cerca o más lejos, e incluso va a superponerse con la pinza lateral. Así que por ese lado no se tienen que preocupar, es normal que ocurra. Como notarán, ¿sí? Ahí tendríamos terminado nuestro delantero. Así, como ven, aquí tienen el delantero y la espalda, los marqué en distintos colores para que puedan ver sobre los rectángulos diferentes, ¿sí? El desplazamiento que nosotros aplicamos hacia abajo de 5 centímetros, aquí vamos a tener que el delantero terminó siendo más largo que el de la espalda. Ahora, ¿qué ocurre? El lateral del delantero también es más largo que el de la espalda. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo cierre la pinza que corresponde al lateral del delantero, lo que va a ocurrir es que este lateral se me va a encoger y va a adquirir la misma medida que el lateral que tengo aquí de la espalda, con lo cual ambos laterales van a coincidir. Recuerden que yo les expliqué que todas las pinzas lo que generan son volúmenes, ¿sí? Con lo cual, cuando yo cierro esta pinza, voy a generar un volumen, ¿sí? Para lo que sería la zona del busto. Lo mismo cuando cierro la pinza frontal inferior de la pinza del delantero. Lo que van a generarme es un volumen prominente para el área del busto. En la espalda, ¿sí? Si ustedes ven una persona del lateral, verán que tiene como una curva. Aquí les muestro, ¿ven? En la espalda de una persona normalmente tiene una ligera curvatura.
Con lo tanto, cuando yo cierro la pinza inferior de la espalda, lo que hace es generarme un pequeño volumen para cubrir este volumen que se me genera en la forma lateral de la prenda. Lo mismo con el tema del busto. Si yo aquí tengo la pinza del lateral, lo que me está generando es un volumen hacia esta zona y el otro volumen me lo está gestionando de esta manera. Por eso es que tiene una pinza inferior y una pinza lateral, lo que sería el delantero. Y en la espalda, como es mínimo, la pinza lo que genera es un volumen hacia arriba. Aprovecho antes de finalizar con el trazado del corpiño base, que el corpiño base no es una prenda en sí. Y recuerden que esta pieza en particular llega directamente de la cintura hacia arriba. Eso por un lado. Y que las pinzas, ¿sí? Son movibles y adaptables a diferentes distancias y lugares, e incluso se le puede cambiar la profundidad dependiendo la situación para generar otro tipo de volúmenes y efectos en una prenda. Con lo cual esta pinza inferior puede extenderse, puede achicarse e incluso puede desaparecer del patrón para formar una pieza totalmente diferente y una prenda distinta, particularmente para aquellos que busquen prendas más holgadas y no tan anatómicas al cuerpo. Para la próxima clase vamos a aprovechar el tema de realizar barbijos o tapabocas, como le dicen aquí, aprovechando el tema de que próximamente se nos va a permitir salir y hay falta de ese tipo de productos asequibles a todos, ¿no? Y lo que podemos aprovechar es a reciclar las telas. La idea es generar este tipo de barbijo que cubre bastante el rostro, como verán, ¿sí? Es uno entero, tiene doble cara, o sea, cuando hablo de doble cara quiere decir que tiene dos telas, una externa y una interna, con un bolsillo interno para que ustedes puedan poner algún filtro y haga mayor protección, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben de todas maneras que no son digamos, aprobados o avalados por la Organización Mundial de la Salud, o sea, no son técnicos porque no son tejidos técnicos que sirvan para protección, pero para lo que se nos está pidiendo ahora, uno puede utilizarlos con facilidad y lavarlos y tomar todas las precauciones que están pidiendo que tengamos. Entonces, la idea es, la próxima clase, enseñarles a realizar el patrón de este modelo de barbijo y a su vez mostrarles cómo se ensambla pieza por pieza. Así que con esta imagen les dejo un lindo saludo, que tengan una linda tarde y nos vemos la siguiente clase.